Ya hemos hablado de 4 sacrificios atrás, ¿verdad? Pero en cada sacrificio, hermanos, siempre ha habido una enseñanza, un propósito principal que Dios ha querido enseñarnos y ha tenido en su gracia darnos ese entendimiento. Pero antes que todo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque es precioso estar en tu presencia, Señor, gracias porque por ese sacrificio precioso de Cristo, el que nos ha abierto el camino, Señor, es el camino para estar ahí ante ti, Señor. Gracias por ese regocijo en nuestros corazones, quebrantamiento de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque falta mucho todavía que hacer en nosotros, pero estamos en el camino de la perfección, del perfeccionamiento, Señor, y tú sabes lo que necesitamos. Gracias por tu palabra. Esta mañana nos ponemos en tus manos. Que, Señor, tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento y podamos ver las grandes riquezas de tu gracia en Cristo, Señor, para todo tu pueblo. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que cada sacrificio ha tenido una enseñanza principal. El sacrificio de la alabanza y la adoración nos lleva a exaltar a Dios por sus obras y por lo que Él es. Acuérdense que fue un primer sacrificio. El otro fue el privilegio de ofrendar. Y en este sacrificio espiritual, el Señor nos llevó a enseñarnos a honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, y también a honrar a los que viven del Evangelio. Ese fue el propósito principal de este sacrificio. En el sacrificio de la intercesión, Dios nos enseñó, nos llevó a impulsarnos, a ejercitarnos en un espíritu de oración para que Dios en su misericordia supla su misericordia y gracia supla las necesidades de otros. Por eso es intercesión. Intercesión es ponerse por otros. Pero lo principal es ejercitarnos en un espíritu de oración. Y el cuarto sacrificio que vimos la vez pasada fue el sacrificio de dar la vida por la comunidad de creyentes o en la comunidad de creyentes. Y en este sacrificio espiritual, Dios nos llevó a entender que debemos purificarnos, o nos llevó a purificarnos de nuestro egoísmo para desarrollar un espíritu compasivo y misericordioso, y además de benevolente, para suplir las necesidades materiales de los que necesitan. Y esto es por medio de enseñarnos a desprendernos de las cosas materiales. Ese fue el objetivo principal. Hacer de nosotros esos benefactores espirituales por el amor al Señor, ¿verdad? También en amor por la comunidad de creyentes, entendiendo que nada de lo que hagamos por los demás hermanos es en vano, ¿verdad? Dios se agrada de estos sacrificios. Y el final o el fin de todos estos sacrificios, hermanos, es santificarnos. También es el resultado de la santificación que hay en nosotros, pero en la práctica nosotros nos santificamos, hermanos. Se van rompiendo las ataduras del pecado en nuestras vidas. Dios nos ha salvado de la condenación y de la pena del pecado, pero cada día en el segundo tiempo de la salvación, Él nos está salvando del poder del pecado. Y en el tercer tiempo de la salvación, como alguna vez lo he explicado, será cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, libres de la presencia del pecado. Por eso el punto intermedio de nuestra salvación, del proceso de nuestra salvación, es nuestra santificación. Por eso, dentro de esto, la Biblia nos enseña y nos impulsa, nos guía a ser esos sacerdotes, como lo somos, para dar esos sacrificios espirituales con un corazón puesto en el Señor. Así que es santificarnos, y santificarnos es transformarnos a la imagen de Jesús. Nos lleva a actuar como Él lo hizo, nos lleva a vivir como Él vivió, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo, y Él es el supremo plan de restauración para nuestras vidas. Él es el plan.
Cristo en la restauración de nuestras vidas. Así que, como decía, hoy tocaremos el último sacrificio del creyente. Existen dos más, hermanos. El otro es la muerte del cristiano. Acuérdense que Pablo dijo que aunque fuera derramado en sacrificio, la muerte del cristiano también representa un sacrificio espiritual para el Señor. Por eso es bueno morir habiendo ganado la batalla, con un buen testimonio y descansar en los brazos del Señor. Entonces Pablo decía también, si por muerte o por vida, Cristo será magnificado en mí. Entonces es otro sacrificio y también existe el sacrificio de la predicación del Evangelio para la salvación de las almas. Pablo dijo, yo he trabajado para que los gentiles les sean ofrenda, que sean el resultado de mi sacerdocio en el mundo. Así que la predicación del Evangelio también es parte del sacerdocio, hermanos. Y cada alma que nosotros ganamos y le predicamos de Cristo, estamos también ofreciendo un sacrificio espiritual para Dios. El resultado, esa alma que oiga el mensaje. Fíjense qué interesante, qué impulso, qué motivación. Por eso, nosotros ahora vamos a cerrar nuestra enseñanza con este último sacrificio, que es el de la entrega de la vida. Es el sacrificio con el que cerramos el paréntesis. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahí está el lenguaje sacrificial, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos los dos versículos clave. Y nosotros nos damos cuenta de entrada, hermanos, que la idea principal que Pablo está enseñando aquí es que a todo creyente se nos exhorta a que tengamos una actitud de la entrega de la vida, una actitud de entrega total a Dios. Y hay una nota aquí, más bien, si usted nota una palabra pequeña, pero es una palabra que nos indica el propósito de este mandamiento, el propósito de este sacrificio. Y aquí dice, para comprobar. Comprobar es conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la entrega de la vida tiene por objetivo que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios diario para nuestras vidas. Pero para esto, hermanos, notamos también que antecede otro aspecto: no os conforméis a este mundo. De otra manera podemos decir así, que para conocer la buena voluntad de Dios debemos pasar, hermanos, debemos pasar por una decisión doble, y esta decisión nos va a llevar a un proceso espiritual. Nos va a llevar a un proceso profundo, completo, espiritual, si en verdad queremos conocer la voluntad de Dios. Y uno de ellos es, la primera faceta es entrega de la vida, y la otra es la renovación de la mente. Si no hay una decisión del cristiano en entregarse, que quiere conocer la voluntad de Dios, y no se decide a entregar su vida, y ni se decide a renovar su mente, entonces no va a conocer la voluntad de Dios. Oiga, hermano, pero soy cristiano, ya nací de nuevo. Sí, pero estamos hablando en el plano de la santificación, que es en el plano donde fallamos. Porque el plano de la santificación ya nos habla del cristianismo práctico, de demostrar verdaderamente si somos o no cristianos. Por eso en estos procesos, o en este proceso profundo de querer conocer la voluntad de Dios, porque es obvio que cada vez que cuando nosotros nos convertimos, pues queremos conocer más plenamente la voluntad de Dios. Pero aquí están los dos requisitos: entrega tu vida, entrego mi vida, y me decido a la renovación, a que mi mente sea renovada. Si no existen estas dos cosas, no vamos a conocer
cuál es la voluntad de Dios. Por eso, primer punto, nosotros vamos a ver que hay muchas opiniones acerca de la voluntad de Dios. Primer punto. El mundo, hermanos, el mundo cuando opina acerca de la voluntad de Dios, pues el mundo se estremece. Porque cuando ven la voluntad de Dios en la Biblia, así de repente que pueden pasar viéndola, o también ven los requerimientos del Señor, pues se estremece, pero también el mundo malinterpreta. Es más, de hecho el mundo no la conoce porque no la entiende. Pero el contraste está en que usted y yo sí entendemos la voluntad de Dios, porque como estamos viendo aquí en nuestro versículo, la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios, proviene de apreciar las misericordias que Dios ha tenido para nosotros en la salvación que efectuó en Cristo para nosotros. Por eso es que nosotros sí podemos entender la voluntad de Dios. Y cuando el apóstol Pablo expresa este capítulo 12, él ya habló de todas aquellas misericordias que Dios tuvo para con nosotros. Nos sacó de un mundo rebelde, nos sacó de ser religiosos, nos sacó de ser moralistas, nos sacó de ser paganos, nos justificó, limpió nuestros pecados en el sustituto Cristo, nos dio su Espíritu Santo. Ahora podemos gozarnos y vivir apoyados en Él en todas las tribulaciones, Romanos 5. Tenemos muchas bendiciones seguras en Él, resultados de la justificación. Y también encontramos que nos hace un llamado que ahora sí podemos realizar, como es el ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Desde Romanos 6 podemos irlo viendo. Que así como presentamos nuestros cuerpos para la iniquidad, para todas las cosas que no eran de Dios, ahora nosotros podemos ya presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, para servir al bien de la justicia de Dios, hacer lo bueno. Por eso es que nosotros podemos apreciar también cómo en su grande amor, hermanos, sintetizando estos capítulos, cómo también en su grande amor vemos la elección que ha tenido para nosotros a través del propósito para el pueblo judío. Fueron depuestos por su rechazo, por su incredulidad, y a nosotros nos injertó en la raíz. Romanos 9, 10 y 11. Por eso es que ya cuando llega Romanos 12, aquel que es discípulo de Cristo y está discipulado en la obra de la cruz, llega a apreciar que fueron sus misericordias, todas esas, las que ahora le hacen, por esa causa, le hacen el llamado para que entregue su vida, para que sea renovado y para que entonces conozca de aquí en adelante la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces surge una pregunta. ¿Quiere decir, hermano, que muchos cristianos no han conocido la voluntad de Dios? Sí, así es. La causa, ya la dijimos, no han entregado su vida, no han renovado su mente. ¿Por qué? Porque no han decidido hacerlo. Y contra esa decisión personal, nadie puede hacer nada. Ni Dios. Dios actúa, permite. Pero si el hombre se niega, lo deja. Decisión personal. No viola. No somos robots del Señor. Pero sí nos llama constantemente el Espíritu Santo a que decidamos en su palabra. Así que, hermanos, otra idea equivocada que hay, segundo asterisco o viñeta, como se quiera ponerle, una segunda idea es que cómo la voluntad de Dios se escucha en los hospitales, se escucha en las personas que están viviendo situaciones externas penosas, y es donde Dios viene a ser el último recurso para ellos. Usted se puede dar cuenta que hasta aún los médicos dicen, pues ahora solamente un milagro puede salvarlos. Y las personas dicen, Dios ayúdame, como un último recurso. Repito que el contraste, hermanos, para nosotros es que antes de esto, no es malo recurrir a Dios ni apelar, y está bien que la gente lo diga, Dios es misericordioso, pero lo malo es dejar o haber dejado al Señor como el último recurso. Pues ahora sí, pues nada más Dios. Y el cristiano decía,
para el cristiano no debe ser el último recurso. Para el cristiano, para el creyente, debe ser considerado como el único y como el primero, como el primer recurso, Dios. Dios. Otra cosa, tercero, otra cosa es que la voluntad de Dios, hermanos, no debe ser confundida con todo lo que pasa, con muchas de las cosas que pasan en la vida. Porque muchas de las cosas que pasan en la vida no son la voluntad de Dios. Muchas son consecuencias de decisiones y propósitos humanos. Y muchas de estas cosas que ocurren, pues Dios las permite, pero no las aprueba. No las aprueba. Y a veces confundimos, hermanos, nuestra voluntad con la voluntad de Él, porque siempre la asociamos con lo que nos agrada. Y es tanta veces la confusión que como estamos inclinados a asociarlo con lo que nos agrada, que sí le damos las gracias, pero cuando llegan las cosas malas, entonces muchas veces no llegamos a pensar que en esas cosas malas, vamos a poner así entre comillas, hay voluntad de Dios. Y es cuando muchas veces, en vez de recurrir al Señor, seguimos actuando por nuestros propios medios y no volteamos a decir, Señor, ¿está tu voluntad en esta situación que tú estás permitiendo para mi vida? ¿Hay algo que debo de aprender? ¿Hay algo en lo cual yo debo meditar acerca de ti? ¿Y qué me revelas de mí? Porque en cada situación Dios revela dos cosas. Revela su ser para nosotros y revela quiénes somos en nosotros mismos. El ejemplo más claro y más cercano y más escuchado es el de Job, que a pesar de ser un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, al final él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento, me humillo en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir? Que él se dio cuenta que faltaba más crecimiento en su vida personal, y en medio de esa situación donde sí había desarrollado la paciencia de Dios en él, también había algo que tenía que ser arreglado en la vida de Job, al igual que en la de David, al igual que en la de Moisés, al igual que en la de Pablo, al igual que en la de usted, al igual que en la de mí, en la mía, perdón. Entonces, hermanos, eh, no hay nada, no hay nada complicado en que nosotros querramos conocer la voluntad de Dios. En el pasaje que leímos, vemos que Dios nos ha abierto el camino para conocerla y reconocer primeramente lo que Dios hizo por nosotros en el sacrificio de Cristo. Apreciando las misericordias de Dios, estamos camino a conocer su voluntad. Él primero vio nuestra necesidad como perdidos, las misericordias de Dios. Nos extendió su mano de gracia. También nos justificó. Y más, nos adoptó como hijos. Y añadió que Él nos dio una morada eterna y por último nos dio lo más precioso de Él. Nos dio a su Hijo, pero sobre todo nos dio a su Espíritu Santo. O sea, son grandes las misericordias. Para el cristiano no hay nada complicado querer conocer la voluntad de Dios. Y podemos desprender un principio, hermanos. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que aprender a esperarlo todo de Dios, quien es misericordioso. Por eso dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y quienes logramos o quienes logran apreciarlas, entonces se nos da un segundo mandamiento, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La parte práctica del Evangelio, ¿sí? Cuando ya hemos sido salvos, hermanos, la reacción es buena. Comenzamos a pedir cosas, comenzamos a querer hacer muchas cosas, pero al final obtenemos poco resultado en hacer la voluntad de Dios, porque quizás nos hemos brincado el paso de la entrega de la vida. Quizás nos hemos brincado este paso tan importante. Y este entregar la vida es lo que nace de nuestra salvación que ya tenemos. Pero ¿para qué? ¿Para qué la pide Dios? Lo pide para que nosotros entremos plenamente en sus propósitos. Oye, hermano, ¿que no estoy en el propósito? Sí, pero es un caminar.
¿Quieres entrar en los propósitos de Dios? Entra al proceso de la entrega de la vida y la renovación de tu mente, de mi mente. Y entonces empezarás a mirar por dónde Dios te quiere llevar. ¿Qué quiere entonces de ti? Por eso, hermanos, esto es alinearnos cuando entendemos los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, es alinearnos a expresiones como la de Pablo cuando se encontró con el Señor. ¿Qué fue lo que dijo cuando fue el choque del encuentro? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabía. Inmediatamente el Señor le dijo, vete a la calle fulana. Posteriormente, ¿sí? Y luego también, hermanos, nos encontramos con respuestas afirmativas cuando entendemos los propósitos de Dios y hablamos como Isaías cuando él estaba buscando un mensajero y entendió la voluntad de Dios y él dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, hermanos, en verdad es un proceso para conocer la voluntad de Dios. Esta palabra de presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra presentar en griego viene de una raíz que significa poner a la disposición. Y esto de poner a la disposición en sacrificio nos recuerda a los animalitos sacrificados que estaban a la disposición de aquellos creyentes judíos, que eran después ofrecidos esos animalitos en el altar del holocausto. Y aquí la diferencia está en que el sacrificio del creyente es vivo. Y es un sacrificio vivo para ser, vamos a poner así, para ser quemado totalmente en una entrega de su vida a Cristo. Consumirnos en su servicio, está implicado, pero sobre todo encierra la vida que tenemos en esta tierra, consumirnos en Él, en la pertenencia que tenemos en Él. Y mire, aquí es donde hay y se desarrollan las estadísticas de vida de muchos hermanos, que precisamente algunos están dando tumbos en sus vidas, queriendo conocer la voluntad de Dios, pero sin una entrega de su vida, sin una entrega total de su vida. Y es posible, hermanos, ojalá no sea el caso de usted o el mío, sí, que estemos en la misma condición, que queremos conocer la voluntad de Dios y no hemos entregado la vida. Por eso vamos a poner así, el cristianismo no nos satisface. Por eso decimos, nada más hay que ir, sentarse, alabar, cantar cantos, nada más es todo. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la satisfacción que hay en el Dios cuando entregamos nuestra total vida. Por eso decimos, ¿hasta aquí llega todo? Pues sí, para ti llega, pero para nosotros, los que hemos entrado a ese proceso, es una eternidad la que estamos comenzando a ver de las cosas de Dios. Cada día, hermanos, cada mañana, ahora, por eso Dios decidió enseñarnos sus caminos cuando ve que alguien le ha dado todo, cuando ve que alguien le ha entregado sus sueños, cuando ve que alguien le ha entregado sus malos deseos, cuando ve que alguien le ha entregado todo su conocimiento, cuando ve que alguien le ha entregado sus buenos deseos, cuando le ha entregado sus emociones y sobre todo cuando él ve que alguien ya le entregó su voluntad. Algún hermano lo ilustraba como aquel capitán que le dice al Señor, aquí está el timón de mi barco, tómalo tú. La voluntad, tú dirígelo. Eso es una similitud a una entrega de la vida y eso Dios lo ve y a esos Dios les revela el propósito para sus vidas. Hay gente que quiere saber el propósito de Dios para sus vidas a través de preguntármelo a mí o de preguntárselo a usted. Oye, ¿tú sabes qué quiere Dios para mí? No, es que tienes que darte cuenta, entrégale tu vida y entrarás a los propósitos y Dios te empezará a mostrar. Aún quieren encontrar la voluntad de Dios, quieren conocerla a través solamente de las cosas externas que se hacen como asistir a la iglesia, que es bueno, pero estoy enfatizando que muchos lo hacen externamente por cumplir, pero no hay una entrega de la vida. Por eso encontramos tantas fallas, tantos tumbos, tantos vaivenes
como los barcos en alta mar, en las grandes olas. No hay una estabilidad, no hay una dirección. Entonces, hermanos, cuando Dios ve todo esto y ve una voluntad rendida, entonces ve todo, ve que el hombre o el cristiano le ha entregado todo para ser quemado en el altar de la obediencia. Cuando no se rinde la voluntad totalmente, hasta antes de, ya se está declarando uno que no va a uno obedecer. Desde el momento en que uno no entrega, se entrega a la obediencia, el corazón a la obediencia, ya está uno diciendo, no, no te voy a obedecer. Mándame lo que quieras, Señor. Que cabrón, no te voy a obedecer, no he entregado mi vida. Entonces, amados, una cosa más, es que este sacrificio de la vida dice que es un sacrificio vivo. Y esto representa que es constante y permanente. Unas preguntas: ¿cuánto tiempo el cristiano estará entregando su vida diariamente, en todo momento? ¿Cuál es la lección principal que encontramos aquí, hermanos? Que el llamamiento de la Santa Escritura es a una dedicación de la vida total en respuesta a sus misericordias. Y cuando hacemos esto, hacemos de nuestra vida un sacerdocio continuo, constante. La manera de poderlo ilustrar es el versículo que tiene la Biblia en Gálatas 2:20, un sacrificio constante, un sacrificio continuo. Aquí el apóstol describe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Ese es el ejemplo de un sacrificio vivo y santo, sobre todo el de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hasta el final, dedicado a Dios, hasta terminar la obra. Y sabe, para conocer la voluntad de Dios, hermanos, decía que es preciso entrar en un proceso espiritual, y en este proceso espiritual contiene dos fases importantes. La primera es la no conformidad con el mundo. Y la segunda fase es la transformación por medio de renovar la mente. Por eso nuestro segundo punto va a tocar el primero, la no conformidad con el mundo. Estableceremos, hermanos, que ningún conocimiento de la voluntad de Dios o ningún deseo por conocer la voluntad de Dios será posible si el creyente está haciendo concesiones con el mundo. Nunca será posible que conozca la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La no conformidad con el mundo. La palabra conformarse viene de una palabra griega, se escribe susquematizo, de donde viene la palabra esquematizar o esquema. Y un esquema, hermanos, un esquema según el diccionario es aquella idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. ¿Sí? Entonces, por eso vemos, hermanos, que el pecado en el mundo ha formado esquemas, en la mente de los seres humanos, y por eso vemos que se demuestra en las conductas que tienen, porque hay unos esquemas aquí, hay esquemas, hay patrones de pensamiento bien establecidos aquí, pero son patrones de pensamientos fabricados o creados por el pecado, hermanos, que hay. Esa es la verdad. Por eso Romanos 1:28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué Dios los entregó? Porque no hubo la decisión de entregar su vida al Señor cuando vieron
y han visto la revelación general que hay en la creación. Dice la palabra aquí mismo en Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se plasman claramente en las cosas que vemos creadas, pero el hombre ha rechazado esta revelación. Con todo y más, ¿cómo no rechazará la revelación del Evangelio? El hombre ha dicho no a Dios, y aunque sale en las mañanas y el sol baña completamente sus cuerpos y les da calor y les salva de un enfriamiento que les puede llegar a la muerte, aún viendo que hay un sol, que hay unas nubes, el hombre ha decidido decirle a Dios no. Y esto mismo precisamente es lo que ha hecho, esto ha sido hecho por la obra del pecado en ellos, y dice que se les produjo en ellos una mente reprobada y para hacer. ¿Por qué para hacer? Porque hay esquemas de pensamiento ya se dirigen, su chip está todo programado por el pecado. Hacen lo que se ve, hacen lo que quieren, hacen lo que les gusta, hacen lo que la tele dice, hacen lo que el vecino dice, hacen lo que la escuela dice, hacen lo que toda la gente dice. Son esquemas, son chips, vamos a poner así en nuestra era moderna, de la tecnología del ciber, la computación. Por eso, hermanos, sabemos que el creyente está en el mundo. El creyente debemos vivir nuestra vida en medio de personas que son esclavos del pecado, pero no es una razón, hermanos, no es una razón de peso para que nosotros compartamos esos criterios de pecado que los están a ellos gobernando. Ahí le han cedido el timón al pecado. Y en vez de llevarlos a puerto seguro, que es la salvación, si fuera el Señor el Salvador de ellos, el puerto al que el pecado los está llevando es la destrucción eterna. Están a un paso. Y ahí va el barco navegando, imagínense, el barco del alma de enfrente, el barco del vecino, del alma de acá de un lado, el alma de nuestros parientes, porque el pecado está gobernando. Y los criterios del pecado, nosotros no tenemos que congeniar con esos esquemas mentales, ¿sí?, que brotan de un corazón no regenerado. Una pregunta importante: ¿con cuántas cosas estás o estoy de acuerdo con el mundo? ¿He aceptado algunos criterios de ellos? ¿O qué cosas debo yo de romper? Me adelanté a una pregunta que voy a tratarla más adelante, esta pregunta. Pero ¿acaso hay algo en nuestras vidas con las que estamos guiándole el ojo a los criterios de allá, del mundo? ¿Estamos aceptándolos? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, como decíamos hace un momento, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. La fuente principal del ser humano, donde brotan todas las decisiones, donde brota toda la personalidad, toda la verdadera persona del ser humano, porque el ser humano es un ser espiritual, se llenó de tinieblas. El corazón, dice, fue entenebrecido. Algo más, hermanos, que también la palabra conformarse significa tomar la forma, amoldarse. Y es un mandamiento imperativo, o es un mandamiento. No debemos adaptarnos al mundo con sus falsos criterios. O sea, no se amolden, no tomen la forma, no se conformen, no se adapten con sus falsos criterios. ¿Tienen falsos criterios el mundo? Sí. Tiene un falso criterio sobre la vida, tiene un falso criterio sobre el matrimonio, tiene un falso criterio sobre el trabajo, tiene un falso criterio sobre la autoridad. Tiene un falso criterio sobre las mujeres, lo estamos viendo. Tiene un falso criterio sobre los hombres. Hay falsos criterios por todo lugar.
Y el mundo está pensando detener todo esto con leyes, hermanos. Por eso Cristo es el único que puede tener esto llegando a los corazones de los seres humanos, porque ahí está el mal. Ahí está el mal en el corazón. Vemos jueces pervertidos, terrenales, pervertidos, jueces sobornados, dando justicia al culpable y condenando al inocente, todo por dinero, muchas veces. Y sabe, el mundo, ¿por qué tiene sus falsos criterios? Porque el mundo, hermanos, excluye a Dios de todo. ¿Y por qué? Porque el mundo insiste en negar la revelación de Dios y su palabra. Eso insiste. Insisten en negarla. Hay personas que conocemos o que nos han comentado, jóvenes de las prepas, que dicen, no, a este joven, esta persona no le hables nada de religión. ¿Por qué? Porque el mismo estudio los ha hecho ser sus propios dioses. Los ha hecho ser sus propios dioses. La propia ciencia viene a ser su madre, que los ha engendrado como dioses. Es una metáfora. Así que, hermanos, esto es fundamental que logremos entender. Mire, el mundo está ciego. El mundo está ciego porque se está apoyando en la mentalidad satánica. Se está apoyando en una mentalidad que no es la revelación de Dios, porque la revelación de Dios trae luz y califica las cosas como son, pero también esa luz trae la libertad de valores verdaderos, para producir los valores verdaderos. Y el mundo está apoyado totalmente en esa mentalidad del diablo. Además, hermanos, el mundo es pobre. El mundo es pobre. ¿Por qué? Porque el mundo está dependiendo de sí mismo y no está dependiendo, ni puede todavía depender de la gracia sustentadora de Dios. Y es a este enfoque que tiene el mundo antiescritural al cual el cristiano debe oponerse. No es opcional, hermanos, debe oponerse. Por eso, hermanos, debemos comprender que ningún progreso, hasta puede apuntar la frase como un principio, ningún progreso en conocer la voluntad de Dios será posible si el creyente no define claramente su ruptura con el mundo. Entonces hay que cortar. Con todos esos criterios no habrá ningún progreso en conocer la voluntad de Dios si todavía estamos tomados de la mano de algunas cosas del mundo. Criterios, comportamientos, no sé, tantas cosas que hay. Entonces, amados, por eso tenemos aquí en Gálatas 6:14 lo que dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿cómo conocía Pablo la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque definió la ruptura con el mundo. Y lo plasma, es más claramente aquí en esta versión de Dios habla hoy, dice: en cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Fíjese la radicalidad que existe en un hombre que ha ofrecido su entrega total a Dios. Fijémonos en eso. Fijémonos en un hombre que dice él mismo en pasajes más adelante: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Por qué? Porque definió la ruptura con el mundo para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué acaso no es la voluntad para el cristiano? Claro que sí. Por eso esto nos lleva a ver nuestra segunda fase, la transformación por medio de renovar la mente. Es el punto tercero, la transformación por medio de renovar la mente. La pregunta, ¿qué es la mente? Por respuesta tenemos que la mente se entiende generalmente como la facultad de pensar
o la capacidad que llamamos el entendimiento. Pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia y en todo el Nuevo Testamento, la mente va más allá. La definición de la mente va más allá porque es la capacidad, lo plasma como y lo revela como la capacidad de reconocer la verdad espiritual, la mente, en la Biblia. Por eso Efesios 4:23, ahí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y este versículo está en medio de dos premisas, en medio de dos oraciones, en medio de dos acciones. Dice en el versículo 22 que nos dice que nos desvistamos del viejo hombre. Aquí lo tenemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el versículo 24, la otra cosa es que también nos vistamos del nuevo. Intermedio está la renovación del espíritu de nuestra mente. Dice 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y verdad y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, aquí hay que diferenciar algunas cosas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar, aquí en todo el Nuevo Testamento no significa remendar. No significa ponerle un parche a lo que es malo y ponerle un maquillaje de bueno. No significa remendar o tratar de unir. Tampoco significa reparar. Pero también, hermanos, renovar no consiste en mejorar lo bueno que pudiera haber en el hombre, ¿no? Renovar significa ser hecho de nuevo. Hay que aplastar y volver a hacer. Pero este aplastar y volver a hacer, ¿de qué manera? Tiene que ser hecho desde lo alto, tiene que ser hecho de Dios, tiene que ser una obra que el Espíritu Santo debe hacer en el hombre para que pueda conocer la voluntad de Dios. Hay que acabar con esa mentalidad para que ahora, en esa mente, para que esa mente ahora sea renovada. Por eso dice aquí que es tan profunda esta obra que es en el espíritu de nuestra mente. No habla del espíritu humano, habla de lo profundo que está controlando un criterio en la mente. Algo que no podemos nosotros a veces ni definir, pero que Dios lo conoce. Y si lo explicamos en términos más sencillos, hermanos, podemos referirnos a lo más íntimo, a lo más profundo de nuestro ser interior. Así que no solamente nos habla de la capacidad de la mente, sino del poder que está controlando nuestra mente por una palabra que esté allí. El espíritu de nuestra mente, lo más profundo del ser humano. Por eso dice el poder que la controla. Es importante, hermanos, nosotros que aspiremos cada día y vayamos a buscar la renovación de nuestra mente para que nuestra mente produzca pensamientos que nos haga vivir. Fíjense lo que les estoy diciendo, produzca, porque yo no los puedo producir. El único que los puede producir es Cristo en mi vida por el Espíritu Santo, si yo le doy mi vida total rendida al Señor. Entonces podrá producirlos, menos no. ¿Cómo voy a cambiar mi forma de pensar? Entreguémosle la vida. ¿Cómo voy a cambiar mi forma de actuar? Entreguémosle la vida. ¿Cómo vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente? Entregándole nuestra vida, desvestirnos del viejo hombre. Ahora, tiene que producir pensamientos a la manera de Dios. Y aquí se desprende otro principio espiritual, si gusta apuntarlo, que para entender los caminos de Dios se requiere una dedicación completa de nuestra vida y una renovación de nuestra mente para que cambie nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir.
Fíjese qué glorioso, de veras. Mire, llega el momento, hermano, de que debemos de cansarnos de ser como somos. Debemos de decir, ¿cómo? No me gusto, no me quiero en esa área, no me quiero. No glorifico a Dios, soy así. Gloria a Dios por los que hemos reconocido poco a poco esa área que Dios nos va revelando. Pero sabes, cuando empezamos con estos pensamientos, es el mismo espíritu que nos lleva precisamente al punto donde Pablo explicaba y decía, miserable de mí, no me quiero. En otras palabras, no me gusto. No me gusto. Tengo esto, gloria a Dios porque ya puedo decir, soy esto y esto, pero ahora quiero desvestirme de todo eso para que mi mente sea renovada y vestirme ahora. Y empieza la producción de nuevos pensamientos, empieza tu chip a ser reseteado, o un chip nuevo, más bien dicho, de parte de Dios para ti, para mí, porque traemos un chip de generaciones en generaciones, hermanos. Yo mismo me he dado cuenta y digo, es que no, esto no me sirve aquí, no me sirve aquí. Esto ya no me sirve ahorita. Me criaron personas del año de 1930, 38, mis padres. Gloria a Dios por mis padres, pero son generaciones. Entonces muchas de esas cosas fincaron en mi chip mental, en el espíritu de mi mente, muchas cosas que me llevaron a actuar mal. Pero llegado el tiempo, hermanos, entonces Cristo empezó a hacer la obra en mi vida. Y esto va a ser una cuestión de todo el tiempo hasta que nos vayamos. Pero es bueno conocerlo y hacer lo que el Señor nos va diciendo. Así que es cuando nosotros podemos disfrutar, hermanos, la libertad de nosotros mismos. Cuando nos enseñamos a cerrar la boca, cuando toda nuestra vida estuvimos, ¿qué? Cuando nos enseñamos a bajar las manos y dejar de cerrarlas, más abrirlas y reconocer, sí, estoy equivocado. Y es proceso para todos, amados. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, conforme a los deseos engañosos. 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para ser renovados tenemos que despojarnos. Aquí la palabra es desvestirnos para luego vestirnos. Versículo 24 de Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la palabra de Dios para todos, este versículo dice, sean gente nueva, buenos y santos, creados a la imagen de Dios. Cuando hay renovación, hermanos, de la mente, somos capaces de escuchar a Dios cuando habla por su palabra. Somos capaces de escuchar a Dios cuando habla por sus siervos. Somos capaces de escuchar a Dios cuando habla por medio de la oración. Somos capaces de escuchar a Dios cuando habla por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Somos capaces de escuchar a Dios en medio de todas las circunstancias de la vida, cuando hay una renovación de la mente. Es cuando nosotros entendemos que en muchas cosas está la soberanía de Dios. Cuando no damos patadas de ahogado y decimos, Señor, tú diste, tú quitaste. Sea tu nombre bendito, como exclamó el santo Job. Pero es cuando nosotros hay una renovación de nuestra mente, hermanos, y hay esa capacidad desarrollada. Porque el creyente, hermanos, nosotros mismos, muchos somos o tenemos tendencia a ser autosuficientes, y cuando lo somos así, solamente nos escuchamos a nosotros mismos, nos enseñamos nosotros solos, válgame por la repetición, solo nos enseñamos
Solos nos interpretamos la Biblia, solos nos calificamos en virtud de nosotros mismos, solos hacemos muchos planes, pero nunca percibimos las señales espirituales que Dios nos envía, y además no discernimos la enseñanza más profunda por falta de la renovación de la mente. Porque ser así, un creyente de este tipo, hermanos, es aquel que se rehúsa entrar en el proceso transformador que conlleva la entrega total de su vida al Señor. No entro, no, voy a estar como en el comal y salte y brinque, no quiero. Voy a tener que quitar esto, porque desde antes ya vemos, ¿no? Voy a tener que quitar esto, voy a tener que cambiar, voy a tener que escuchar, voy a tener que enseñarme a escuchar. Voy a tener que enseñarme a callar cuando debo de callarme. Debo entender que debo dar libertad a aquellos también que están conmigo. Es por eso, hermanos, que a veces muchas veces nos rehusamos a entrar al proceso transformador, porque es doloroso. Es doloroso. Y decimos, no, ¿sabes qué? Pues ya te dije, y así soy yo, y pues deja que cambie, pero mientras seguimos siendo igual. Muchas cosas que nos suelen suceder, como comentábamos en la reunión de matrimonios, que fue una bendición, hermanos. ¿Ya? Entonces, hermanos, la mente espiritual, el renovarnos en el espíritu de nuestra mente, nos hace tener la visión de estas realidades espirituales. Realidades espirituales. La mente espiritual no viene si uno se deja llevar por su propio criterio carnal. Y cuando uno se deja llevar por su propio criterio carnal, no hacemos ningún esfuerzo por conocer en cada asunto, en cada aspecto de la vida, cuál es la mente de Cristo, qué opinión tiene Cristo de las cosas que pensamos, decidimos y planeamos hacer. ¿Qué opinión tiene, Señor? Quiero hacer esto. ¿Qué opinas? Muéstrame, háblame. No, yo decidí, hice mi plan, aquí está mi itinerario, aquí está. Y si poquito me lo mueve el Señor, pues, hijo. No digo que todos, pero de repente, híjole, ya había planeado. Mejor esperemos precisamente en la misericordia de Dios y entremos a este proceso y preguntémosle a Cristo, ¿qué opinas de esto, Señor? ¿Quieres que haga esto? ¿Es tu plan que la iglesia camine así? ¿Es tu plan ahora ejercitarnos en esto, en lo otro? Porque hermanos, mi corazón se llena de gratitud por el fin de año, por eso hablo esta palabra. Porque hermanos, Ebenezer, el Señor hasta aquí nos ha ayudado, lo seguirá haciendo, Él es fiel. Ahora, hermanos, amados, en nuestras vidas personales apliquemos estas palabras. Una pregunta, ¿por qué es urgente que procuremos la renovación de nuestra mente? La respuesta, porque nuestra mente está contaminada con pensamientos ajenos al plan de Dios. Contaminada. No somos esclavos de desobediencia a Dios, pero estamos contaminados. Estamos contaminados con pensamientos ajenos a su plan y a su palabra, y también respecto a todo lo que nos rodea. También estamos contaminados con nuestras propias ideas, así que tenemos la tendencia de mirar las cosas con nuestro propio lente y no con el lente de Dios. Son tendencias humanas que tenemos. Por eso urge nuestra renovación del espíritu de nuestra mente. El cerebro no es el que anda mal. Gracias a Dios por nuestros cerebros como órganos, parte de nuestro cuerpo. Al cerebro, si le pedimos que haga números, los hace. Al cerebro, si le pedimos que calcule fórmulas complejas, las hace. Al cerebro, si le pedimos que haga, que cree maneras, modos para hacer algunas cosas, lo hace. El problema es, hermanos, el problema es el poder que controla nuestro pensamiento. Estoy pensando mal, no, pues pégate en la cabeza para que desbarates el cerebro. No, se trata de entrar en una renovación
espiritual, se trata de abandonarnos en las manos de Dios. Ahora, lo primero, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que necesitamos, si nos preguntamos, ¿de qué llenamos nuestra mente? Si nos preguntamos esto, hermanos, debemos entender, si es el caso de nosotros, y aún si es, nos hace falta llenar más la mente de la palabra de Dios. Es una constante hasta el final. Y lo segundo, hermanos, debemos tener un vivo deseo de cambiar desde dentro. Dice que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos tener un vivo deseo de ser transformados desde dentro. Debemos ser transformados para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Porque de esta manera, hermanos, es como le demostramos al Señor que le amamos. Cuando entregamos nuestros cuerpos en sacrificio de obediencia continua y nuestra mente para que sea renovada con la mente de Cristo que está en nuestra nueva naturaleza. Y cada mañana, hermanos, yo te aseguro, porque la palabra de Dios lo asegura, conocerás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tendrás la dirección, la brújula de tu destino espiritual será mucho más clara y verás hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vas? Las glorias que nos esperan al lado de nuestro Señor. Por eso, hermanos, esta mañana decide entrar a esta renovación. Decidamos. Si ya entramos, hermanos, más plenamente, Señor, dirígeme con tu palabra. Señor, dirígeme con tus pensamientos. El Señor dice, mis pensamientos son de paz para ustedes. Sí, son más altos que todo, no los pueden alcanzar, pero son de paz, son de bien. Nunca el Señor va a pensar mal, jamás por nosotros, porque en Él, para nosotros, porque en Él no hay maldad. Todo lo que Él dice, no a esto, no a lo otro, es para ser bendecidos, amados. Eso está basado en su grande amor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y darle gracias a Dios por su palabra. La entrega de la vida, sacrificio espiritual del sacerdocio cristiano, la entrega total de la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Dios. Gracias por haber recibido nuestros sacrificios espirituales. Gracias por haber, Señor, llenado nuestras vidas, nuestras mentes con tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para dirigirnos con tus criterios. Danos sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor, a mí. Dame sabiduría para conducirme en tu iglesia, Señor. Prudencia, Señor. Dame, Señor, humildad, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Para no enseñorearme, para no sentirme, Señor, como si yo fuera más que mis hermanos. No, Señor. Tú tienes todo, Señor, en su lugar. Eres el Dios de orden, Señor. Y a ti, Señor, esta mañana te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos estado aquí escuchando tu palabra, y a los demás hermanos que han escuchado tu palabra y que todavía quizás sigan escuchando tu palabra en la predicación de tu evangelio. Gracias por tu iglesia en este lugar y tus niños, Señor, en la iglesia infantil. Gracias por los jóvenes que están siendo renovados cada día, Señor, en su mente para tu servicio, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a